Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura para invitar a la persona del Espíritu Santo a este lugar. Padre amado, te damos gracias por un día más de vida, Señor Jesucristo. Invocamos tu santo nombre sabiendo que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Señor Jesucristo, inclinamos nuestro corazón a tu santa presencia, porque sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Ven, visítanos en esta mañana. Tú eres el mismo de ayer y por los siglos. No has cambiado, Señor Jesús. Aún sigues alumbrando nuestros corazones. Tu palabra es viva y eficaz. Aún restaura, Señor. Nos has dado un nuevo día, Señor, como muestra de tu misericordia, porque tu palabra nos dice que nuevas son tus misericordias cada mañana. Renuévanos, levántanos, Señor. Ayúdanos a alabarte y a glorificarte con todo el corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. No me sobrepases, Cristo. Oye mi oración. No me sobrepases, Cristo. Oye mi oración. Mientras a otros tú bendices, responde a mi clamor. Salvador, oh Salvador, oye mi clamor. Mientras a otros tú bendices, responde a mi oración. Oh Salvador, oh Salvador, oye mi clamor. Mientras a otros tú bendices, responde a mi clamor. No me sobrepases, Cristo. Oye mi oración. Mientras a otros tú bendices, responde a mi clamor. Oh Salvador, Salvador, oye mi clamor. Mientras a otros tú bendices, responde a mi clamor. Salvador, oh Salvador, oye mi clamor. Mientras a otros tú bendices, responde a mi clamor. Responde a mi clamor. Usa, Señor, usa mi vida. Usa, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte
con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo, mas en tu presencia te alabo, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero alabarte con todo mi amor. Goza mi vida, Señor. Goza mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo, mas en tu presencia te alabo, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero alabarte con todo mi amor. Goza mi vida, Señor. Goza mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo, mas en tu presencia te alabo, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero alabarte, yo quiero adorarte con todo mi amor. Sí, Jesucristo, usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo, mas en tu presencia te alabo, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero alabarte, yo quiero adorarte con todo mi amor. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. De mi corazón, pues cansado estoy, mas tendré que seguir hasta que Cristo me llame al cielo. Oh sí, todo allá resplandece y el verbo es la voz, pero la noche es más densa, cual la mar. Oh sí, solo habrá paz en el valle algún día. Oh sí, solo habrá paz en el valle para mí. Oh sí, no habrá tristezas ni penas, nada de luchas allí. Solo habrá paz en el valle para mí. Oh sí, pues cansado estoy, mas tendré que seguir hasta que Cristo me llame al cielo. Oh sí, todo allá resplandece
y el verbo es la voz, pero la noche es más densa, cual la mar, oh sí. Solo habrá paz en el valle algún día, oh sí. Solo habrá paz en el valle para mí, oh sí. No habrá tristezas ni penas, nada de luchas allí. Solo habrá paz en el valle para mí, oh sí. Solo habrá paz en el valle para mí, oh sí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con este canto recibiremos la palabra el día de hoy. En la cruz, do primero vi la luz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi solos, bendijóme en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aleluya. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvo. Aleluya. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amen. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amados hermanos, muy buenos días. Para nosotros es un placer saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre del Señor Jesucristo. Antes de inclinar nuestros rostros, de cerrar nuestras vistas, los invito por favor a que me acompañen abriendo sus escrituras en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta vez vamos a mirar en el segunda de Timoteo, capítulo 3,
Estamos muy agradecidos con el Señor, nos sentimos muy privilegiados por el privilegio de poder estar a su servicio todos los días y de esta manera sirviéndolos también a ustedes. Si ya lo tienen, podemos leer. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias en el nombre del Señor Jesucristo, primeramente por el privilegio de la vida, por habernos amado, por amarnos, por habernos escogido aún sin merecerlo, por haberte fijado en nosotros y ahora por el privilegio de la vida. Te damos las gracias por permitirnos ser parte de este servicio. Señor, no quisiera avanzar nada sin asegurarme primero que tú ya estás con nosotros. Y yo te invito, Señor, a que tú tomes este lugar que te corresponde y es la preeminencia de este servicio. Señor, jamás se me ocurriría pensar que nosotros somos el predicador. Hemos aprendido a través de tu palabra que tú eres el predicador, tú eres el que quiere hablar, el que quiere enseñar, tú eres el que quiere ayudarnos. Señor, hemos leído tu palabra. Permite, Señor, que la podamos abrir, por lo que te suplico y te ruego que derrames sobre ella bendición. Ayúdame, Señor, en este momento, en esta parte del servicio, y ayuda a mis hermanos que están al otro lado, acompañándonos, Señor, de una manera virtual. Señor, te ruego que si alguien tiene una necesidad, yo te ruego, Señor, que mientras corra tu bendita palabra, que ellos hagan uso del derecho que le corresponde, y este es el de recibir, Señor, su bendición. En el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén. Preciosos hermanos, una vez más, muy buenos días. Si usted está en su hogar y si está sentado o parado, le invito a que tome su lugar. Muy buenos días una vez más, hermanos. Es para mí, para nosotros, un privilegio saludarles cada mañana y nos sentimos muy honrados de hoy, 29 de agosto del año 2020, poder estar todavía al servicio de ustedes y con eso al servicio de Dios. Quiero agradecer infinitamente a cada uno de los hermanos que se suman a esta transmisión y de esa manera apoyan y hacen posible con su audiencia que nosotros podamos seguir adelante. La razón de ser de estos servicios son ustedes. El motivo y objetivo es provocarlos a un acercamiento, a una aproximación con Jesucristo nuestro Señor a través de la oración, a través de la meditación, a través del estudio, a través de la obediencia. Saludo a los hombres de Dios grandes que hacen un alto a su recargada agenda para poder escuchar a este enano de la fe, a este diminuto, a este pequeño predicador. Estamos todavía en nuestro país en emergencia sanitaria. Cada día hay más infectados, cada día hay muertos. Nuestra población se asusta. Nosotros sabemos que son señales antes del fin. Al mismo tiempo no somos ajenos a lo que está sucediendo. Somos creyentes de que debemos de seguir las recomendaciones. Somos creyentes de que no debemos de tentar o provocar a Dios. Creemos que debemos obedecer a nuestras autoridades y esta es la razón por la cual no congregamos. Una, porque está prohibido en nuestro país cualquier clase de reunión. Es más, el gobierno ha prohibido las reuniones familiares, o sea, ni entre familiares podemos visitarnos. Esto es muy sensible porque si lo hacemos,
de alguna manera estaremos quebrando lo que nuestra autoridad en nuestro país ha recomendado. En esta mañana quisiera traer una pequeña meditación que creo puede ayudar a cada hermano, a cada hermana, en especial a los hombres del Señor que están sirviéndole. Como ustedes han notado, los sábados, por la gracia del Señor, estoy dándome el tiempo para tocar temas relacionados al ministerio. Y no lo hablo como un hombre mayor, lo hablo como el menor entre todos, como el sirviente, como el que no tiene de qué reclamar ni de qué ufanarse. Pero creo y considero que este espacio nos permite a nosotros expresar y decir cosas que creemos que son importantes y creemos que Dios nos está inspirando. Como ustedes saben, estamos predicando por la gracia del Señor sin interrupción desde el 3 de marzo. Jamás pensé que yo iba a tener este grande privilegio de poder darle al Señor todas mis fuerzas, y me siento muy feliz de que en este proyecto nos acompañe ahora el hermano José, el hermano Manuel y otros hermanos más que se irán sumando. Esta rutina que el Señor nos ha encomendado de hablar todos los días. Ayer tuve el privilegio de predicar 4 veces y me siento tan contento. Estaba estos días mirando a los oradores más grandes que ha dado el mundo, y para mi sorpresa, entre esos oradores se encontraba Adolfo Hitler, Winston Churchill, y me quedé impresionado. Yo no sabía que Adolfo Hitler hablaba a la gente a veces hasta en 10 ocasiones por día. Entonces me di cuenta que en realidad yo no he hecho aún nada, pero sí quisiera aprovechar el tiempo para hablar de él, y le pido al Señor que me ayude, que me fortalezca, que me recomponga, que me dé fuerzas, que me dé estímulo, que no me prive del gozo ni del placer que significa servirlo a Él ahora a través de la predicación. Como este es un espacio dedicado al pueblo del Señor y a su bienestar, y sabiendo que entre el pueblo del Señor se encuentra también el ministerio, yo me dirijo a ellos y a la grey con respeto, con reverencia y con temor de Dios. Nosotros sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Sabemos que el escenario que estamos viviendo es el escenario que Jesús dijo que acontecería en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Nos dimos cuenta que en el día que estamos viviendo las personas serían más infelices que en cualquier otro tiempo. La moral y la corrupción estarían por los suelos. Creo que eso no es ajeno para nosotros. Eso es el pan de cada día. La enfermedad que más imperaría sería las enfermedades nerviosas. El hombre se volvería neurótico, paranoico. Las personas experimentarían angustia y tormento sin una razón aparente. El mundo se sumiría en la hambruna, en el desconcierto, en las grandes crisis ahora sanitaria, en las grandes crisis económicas. Las crisis políticas serían el pan de cada día, y, como dijo Jesús, el tiempo sería acortado. Para mí es muy sorprendente darme cuenta que cada día los días se hacen más cortos. Muchas gracias, hermano. Más cortos y más acelerados. Y tiene que ser así porque Jesús dijo que si los días no fueren acortados, ningún alma se salvaría. ¿Y por qué? Porque el engaño ha crecido. Este es un día gris, es un día donde es muy difícil discernir
entre lo blanco y lo que parece blanco. Yo siempre pensé que la palabra discernir significaba la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre lo blanco y lo negro, pero me di cuenta que eso no es muy difícil. Uno de mis predicadores favoritos, Charles Spurgeon, dijo que discernimiento es saber diferenciar entre lo blanco y lo que parece blanco. Recordemos que la primera bestia, poder que usó el diablo para combatir a la iglesia del Señor, fue un caballo blanco, un poder vestido casi al 99.9% de la palabra del Señor. Entonces, si alguna vez nosotros hemos tenido que estar alertas, atentos, despiertos, es hoy, porque es un tiempo muy engañoso y el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Ahora estoy usando como fundamento la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Como todos sabemos, Timoteo era el hijo en la fe del apóstol Pablo, y él, como su hijo, no le negaba nada. Él instruyó a Timoteo sabiendo que su peregrinaje por esta tierra era corto, y él aprovechó de la manera correcta la juventud que tenía Timoteo para sembrar en él principios fundamentales que le ayudarían en su llamamiento y en el apostolado que el apóstol Pablo estaba encargándole. Recordemos que el apóstol Pablo envió muchas veces a Timoteo a colocar en orden a algunas iglesias, y el hermano Bala nos enseña que un apóstol es un hombre especial que coloca en orden las cosas. Muy bien, Timoteo le dice: quiero que sepas esto, en los postreros días, al final de los tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Entonces el apóstol Pablo vio nuestros días y vio que iban a ser tiempos peligrosos, tiempo de mucho engaño, tiempo de mucha maldad, donde el hombre sería insensible, donde ya no tendría esa humanidad para poder mirar las cosas. Pero no solo eso, el apóstol Pablo vio que iba a ser un día de mucha maldad religiosa, tiempos peligrosos. Dijo: vendrán hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Que Dios nunca permita que seamos desobedientes, que Dios nunca permita que seamos ingratos. Ahora, uno de los espíritus que más se muestran en el día en que estamos viviendo es el espíritu de la desobediencia, es el espíritu de la rebelión. El apóstol Pablo nos dijo en la carta a los romanos que sería un tiempo donde habrían murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Ya son dos cartas donde él hace énfasis o hace notar que vendrá un día cuando los hombres serán desobedientes a los padres. Ahora, este verso yo puedo simplemente verlo de dos maneras. Puedo verlo de la manera natural y puedo verlo de la manera espiritual. Cuando lo miro de la manera natural, me doy cuenta que vivimos en un tiempo de mucha rebelión. Vivimos en un tiempo donde la primera institución que Dios fundó se está cayendo a pedazos, se está perdiendo los valores, los principios, los matrimonios han colapsado, el hombre no conoce su posición, la mujer tampoco, mucho menos lo conocerán los hijos. Se ha perdido en el hogar el principio de la autoridad, ya no se sabe quién es la cabeza, todos hablan al mismo tiempo,
todos dicen lo que quieren, todos hacen lo que quieren, todos deciden como más se le ocurre. Una de las cosas más tristes que le puede pasar a un padre es ver la desobediencia de los hijos. Una de las cosas más preciosas que un padre puede experimentar es la obediencia de los hijos. Entonces, yo quisiera saber qué es la obediencia. La obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma y de lo que ordena la ley. Esa es la obediencia. Es la acción de acatar la voluntad de la persona que nos manda. Es respetar lo que establece la norma y lo que ordena la ley. Entonces vivimos en un día de irrespeto. Ya no hay respeto ni de los padres para los hijos, ni de los hijos para los padres. Ya no se respeta lo establecido, no se respetan las normas y no se respeta lo que ordena la ley. Ahora, sabemos que hay dos clases de ley, la ley del hombre y la ley de Dios, y las dos merecen ser respetadas. Pero en el día que estamos viviendo, ya no se respeta la ley de Dios. El hombre hace en realidad lo que quiere, y este es el peligro que la iglesia del Señor y nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Creo que debemos de sumirnos en una consideración profunda, debemos de meditar el asunto y tomar decisiones, cambios. Dice, pequeñas decisiones producen grandes cambios. Pequeñas omisiones producen grandes destrozos. Entonces, que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayude. Cuando hablo de obediencia, cuando hablo de ese espíritu de acatamiento, de respeto, ese espíritu que hace que una persona obedezca a la voluntad de otra, naturalmente busco entre todos los hombres de la Biblia y no encuentro a alguien más obediente que el propio Jesús. Amen. Todos nosotros sabemos que Jesús es el Verbo hecho carne. Dios quiso ser hombre y para ser hombre vino a la tierra y fue un hombre como usted y como yo. Y la Biblia nos dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. La Biblia nos dice que Jesús aprendía por lo que padecía. Ahora, no tenemos muchos datos históricos acerca de la vida de Jesús. Sabemos un poco de su nacimiento. Sabemos que estuvo en Egipto durante 4 o un poco más de años. Sabemos que a los 12 años estuvo en el templo presidiendo la primera reunión ministerial que registran las Escrituras. De allí volvemos a saber cuando convierte el agua en vino. Pero no hay mucho registro acerca de su vida antes de los 30. Lo que sí tenemos bastante material para hablar es de esos 3 años y medio en que Jesús empezó a desarrollar la razón de su llamamiento. Cuando nosotros miramos el comportamiento y la manera en que este ministro se conducía, podemos observar algunos detalles fundamentales. Uno de estos detalles es que era manso. Jesús fue el hombre más manso que jamás pisó la tierra. Pero no solo era manso, también era humilde. Y es este espíritu humilde lo que hacía que él sea obediente. Ahora entiendo por qué él dijo que él no vino a ser servido, sino a servir. Y fue tan convicto de sus propias palabras que cuando él vino a la tierra no tuvo reparo para en una ocasión o varias hacer
la labor más baja que había en esos días, y era la de lavar los pies. La profesión más baja, la profesión que nadie quería desempeñar, era la de lavar los pies. Una de las razones era porque en esos tiempos no había carreteras como las hay hoy. No habían grandes autopistas, habían trochas, había mucho ganado. El ganado defecaba en el camino, había mucho polvo, había mucho calor. Entonces los caminantes no solo sudaban, sino que al caminar levantaban el polvo, y entre el polvo se levantaba el estiércol, y eso se pegaba en las pantorrillas, en las piernas sudorosas de los caminantes. Y cuando llegaba a un lugar, la primera cosa que hacían era lavarle los pies. Entonces Jesús tenía características sobresalientes. Él sabía lo que era humillarse. Él sabía lo que era hacerse menos. Él sabía lo que era callar. La Biblia dice que él cayó la boca ante sus trasquiladores. Ante sus acusadores él cayó. O sea, Jesús sabía callar. Jesús sabía cuándo hablar. Jesús era obediente. Jesús fue un hijo obediente a María. Yo no dudaría en afirmar que él fue un experto carpintero, porque sabemos que él fue criado bajo la influencia paterna de un hombre llamado José de Arimatea, que era carpintero, y su madre era María. Sabemos que José era su padre putativo, en palabras actuales y de repente difíciles, padrastro. Bueno, yo rehúso muchas veces a usar esa palabra porque creo que padre es el que cría. Entonces, Jesús era un hijo obediente. Amen. No estoy diciendo que Jesús no fue niño. No estoy diciendo que Jesús no fue adolescente. No estoy diciendo que Jesús no fue joven. Él fue niño. Yo no me imagino a un Jesús que no cometía travesuras. Jesús cuando nació no lo sabía todo. El idioma que él habló es el idioma materno que conoció a través de su mamá. La manera en que él se conducía como hombre lo aprendió de su mamá. Yo siempre he pensado si María le contaba parábolas cuando él era un bebé. Yo siempre pensé si María de a poco le soltaba la experiencia sobrenatural que ella había tenido con el ángel. Bueno, yo creo que sí, porque no por algo Dios escogió a María como la madre y como el vientre que iba a abrigar a la palabra que se iba a hacer carne. Entonces, el hombre más humilde y más manso que jamás pisó la tierra fue Jesús. Bueno, muy bien, Jesús en su ministerio desarrolló muchos talentos. Todos nosotros sabemos que Él es el pastor. Y dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Amen. Pero Él no solo era un pastor, Él también era un evangelista. No solo era un evangelista, Él fue un poderoso maestro. No solo fue un poderoso maestro, Él fue un profeta de profetas. Pero no solo fue eso, Él también fue un apóstol, porque la Biblia dice que Él fue enviado por el Padre y nosotros sabemos que un apóstol es un enviado. Entonces Jesús era un hombre dotado, era un hombre lleno de dotes y lleno de dones. Él tenía los 5 dones que deben de estar en la iglesia, que son apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Todo eso estaba en él. Pero no solo eso. En él también se encontraban los 7 oficios. Él era pastor asociado, él era síndico o administrador, él era diácono, él era
tesorero, él era superintendente, él era todo. Cuando él inició su ministerio, naturalmente tenía que hacerlo todo. Cuando mi esposa sale a la calle, naturalmente yo, Jorge Escabarros y Chacón, debe de hacer lo que ella hace. Entonces me convierto en un cocinero. Entonces me convierto en un amo de casa. Entonces hago la limpieza. Entonces hago de sirviente. Sirvo a mis hijos y cuando terminan de comer, lavo los platos. Empiezo a administrar la economía y a distribuirla. ¿Qué estoy haciendo? Estoy desplegando talentos, dones que están escondidos dentro de mí. ¿Y por qué hago eso? Por dos razones fundamentales. La primera es que el matrimonio es una sociedad donde dos personas en pleno uso de sus facultades deciden juntarse para ayudarse mutuamente. Número dos, para hacer lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos. ¿Qué hizo? Les dio el ejemplo. Y él dijo, ejemplo os he dado. El ejemplo que Jesús dio no era solo de palabras. Este ejemplo iba acompañado de acciones, de hechos. Entonces, cuando él empezó su ministerio, el hermano Branham dice que él era diácono, él era síndico, él era todo, él tenía que hacerlo todo. Recuerdo cuando Dios nos permitió fundar esta pequeña iglesia, la Sangre de Cristo. Recuerdo cuando empezamos, yo tenía que hacerlo todo. Abría la puerta, cerraba la puerta, limpiaba la iglesia. Si había que dirigir alabanzas, vamos a dirigirlas. Si había que contar las ofrendas, las contaba, las administraba, daba cuentas, rendía cuentas. Hasta hoy tengo los registros de todo el dinero que entró, porque no es mi dinero, es el dinero de la iglesia. Tenía que hacer de todo, pero a medida que Dios iba dándole crecimiento a estos hombres de los cuales yo no me creo digno, entonces empezamos a delegar. Ya nuestro amado hermano Carlos Jesús Castroyaza se empezó a hacer cargo de la administración, se empezó a hacer cargo del desarrollo de los servicios. Él fungía y actuaba como un ujier, como un diácono, como un superintendente, como un director de alabanzas. Nuestro amado hermano Manuel se sumó a este trabajo y nos ayudaba como maestro, como predicador, como administrador, como presidente de los jóvenes y como el tesorero y otras cosas más. Entonces, naturalmente, a medida que ellos crecían, yo me podía dar más tiempo para dedicarme a la obra del Señor. Quiero que sepan que yo tengo 9 o 10 años que no trabajo naturalmente. Ya no me desempeño como constructor, albañil, pintor, plomero, electricista. Ya no. Ahora trabajo al 100% para Jesucristo, para su pueblo, para ustedes. Entonces, cuando Jesús inició su ministerio, naturalmente lo comenzó solo. Solo es difícil hacer las cosas. Y la Biblia nos dice que Él reunió a 12 discípulos, a los que instruyó, a los que discipuló, a los que entrenó, a los que comisionó y a los que después envió. Naturalmente, el ejemplo que Jesús daba era de palabras, pero también era de acciones. La persona más obediente, más sumisa, que jamás de los jamases ha pisado la tierra, se llama Jesús. Y en esta mañana yo voy a mirar con ustedes algunas de las características de Jesús en sus propias palabras. Por ejemplo, en el Evangelio
Según San Juan, en el verso 30, Jesús nos va a enseñar que aunque Él era lo que era, Él no hacía lo que quería. Y Él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Es increíble, Él era Dios. Dice la Biblia que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Génesis 1 dice, y crió Dios los cielos y la tierra. Y aquí está el Creador, el que era antes de Abraham. Él fue el que anunciaron todos los hombres de Dios, empezando por Adán. Y sin embargo nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. O sea, Él nos estaba a nosotros enseñando cómo debe de ser un hijo. Cómo debe de ser un hijo como lo fue Jesús. No hacer nada por sí mismo. No guiarse por su propio juicio. No buscar su propia voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. En el mismo capítulo, pero ahora el verso 19, Él nos enseña que Él solo hacía lo que Él veía hacer al Padre. Y dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Yo puedo mirar esto de dos maneras y esto creo que puede traer mucho beneficio, no solo para nuestra vida ministerial, no solo para nuestra vida de pareja, de hijos, sino también como un secreto para la propia vida. Aquí estamos viendo el ejemplo que un padre puede dar a su hijo, porque el hijo va a hacer exactamente lo que ve hacer al padre. Yo tengo 3 hijos, cada uno muy singular, muy único. Aunque son mis hijos y aunque por sus venas corre mi sangre, son cada uno tan diferente, tan precioso y tan perfecto. Me he dado cuenta que es mi tarea y es mi deber darles ejemplo permanente. Y aunque a veces parece que no están aprendiendo, porque vivimos en un día de mucha distracción. Nuestros jóvenes están sometidos a un ataque incesante de parte de Satanás. Es difícil ser adolescente, es difícil ser joven. Entonces yo ya acepté que conscientemente mis hijos no me estén tomando atención, pero inconscientemente ellos están grabándolo todo. Y un día no lejano, ellos aplicarán en su vida, aplicarán en su matrimonio, aplicarán en su manera de conducirse las cosas que ahora les estoy enseñando y transmitiendo a través del ejemplo. El hermano Branham nos detalla o nos cuenta una historia, si no estoy equivocado, de un hombre que se embriagaba constantemente. En una ocasión, la esposa de él, preocupada, mandó a su hijo: ve a donde tu padre está tomando y no te muevas de él, asegúrate que venga a la casa. El hombre, después de beber exageradamente, salió de la cantina y su hijo iba atrás. Y ahí iba el hombre tambaleando y dejando sus huellas zigzagueantes por la nieve. Y de repente entra en una pequeña lucidez y recuerda que su hijo estaba con él y voltea para verlo y ve que su hijo venía detrás de él totalmente mareado, totalmente tambaleante, y el padre se preocupó y le dijo: hijo, ¿qué te pasa? Y el hijo le dijo: nada, papá, solo estoy siguiendo tus huellas, estoy siguiendo tu ejemplo.
Dicen que esa fue la última vez que ese hombre bebió. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad? ¿De qué manera debemos de predicarle a nuestros hijos? Si bien es cierto, con palabras, pero también con ejemplo. ¿De qué manera predicamos nosotros los hombres del Señor? ¿Es nuestra vida una predicación? ¿Es nuestro caminar un ejemplo constante? ¿Estamos dejando huellas en las arenas del tiempo? Si hay un mañana, ¿habrá alguien que siga nuestras huellas? Esto me hace temblar, porque esta es una responsabilidad y Dios nos va a pedir cuenta un día por la manera en que estamos caminando, por la manera en que nos estamos conduciendo, por el ejemplo que estamos dejando. Razón tenía el hermano Branham cuando dijo que no existe delincuencia juvenil, sino la delincuencia que existe es la delincuencia de los padres. Entonces yo, Jorge Escabarros y Chacón, puede decir, basándome en esa declaración, que no existe delincuencia en el pueblo del Señor. La delincuencia que existe es la delincuencia de los púlpitos, porque nos hemos olvidado de las cosas fundamentales, nos hemos olvidado de las cosas importantes, les hemos privado al pueblo del Señor de principios fundamentales que afecten su vida. ¿Qué es lo que hemos criado? Desleales, seguro porque nosotros mismos hemos sido desleales. ¿Qué es lo que estamos criando? Creyentes irreverentes, creyentes amadores de sí mismo, creyentes que ya no busquen el beneficio del otro, sino que buscan el suyo propio, creyentes que ya no se rinden, creyentes que ya no oran, creyentes que ya no aman, creyentes que ya no se conduelen del dolor ajeno. He prometido al Señor Jesucristo de jamás ser ajeno al dolor de mi hermano, y si yo me entero que un hombre de Dios está sufriendo, voy a hacer todo lo que tengo que hacer para amenguar ese dolor, sin importar si me conoce, sin importar si es mi amigo, sin importar si camino o no camino con él. Simplemente si me entero que alguien está precisando de ayuda, entonces ese es el ejemplo que quiero darle a mis hijos, es el ejemplo que quiero darle a mi esposa, a mi familia, es el ejemplo que quiero darle a la iglesia del Señor. Entonces Jesús no caminaba por su propia cuenta. Una de las cosas que más me sorprende a mí es que aún en las circunstancias más difíciles, en las circunstancias más oscuras, más dolorosas, de más presión, Jesús no hizo lo que quiso. Cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, él estaba sujeto o apachurrado por una grande presión emocional. Él estaba experimentando miedo. Sí, Señor, porque él era un hombre. Aunque él era Dios, él también era un hombre. Él tenía emociones, él tenía sentimientos, él tenía pensamientos. Él no quería morir. Él era joven, podía formar una familia, podía tener una esposa, podía tener hijos, podía desarrollarse como un ministro, podía prolongar su llamamiento, podía establecer una iglesia y pastorearla. Él podía hacerlo, pero él había venido a la tierra para cumplir una misión, y esta misión era la obra redentora, y a través de esa obra él nos iba a comprar, no con oro, no con plata, no con hojarasca, no con piedras preciosas, sino con algo más valioso, y era con su propia vida, con su propia sangre. Pero ahí estaba el hombre llamado Jesús. ¿Cuándo Dios abandonó a Jesús? ¿Lo abandonó en la cruz? Dios no abandonó a Jesús en la cruz. Dios abandonó a Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿En qué circunstancia? Cuando él tomó la decisión de morir por nosotros. Él ya lo había dicho: derrumben, derriben
este templo, maten a este hombre, y en 3 días yo lo levantaré, yo lo resucitaré. Él ya lo había dicho, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede traer vida, no puede haber resurrección. Él ya lo había dicho, pero eran palabras. Pero cuando llegó el día y la hora de que esas palabras tomen forma, él como un hombre tuvo miedo, él tuvo estrés, él tuvo pánico, él tuvo ansiedad, su presión arterial se desbocó, ya no se podía medir, su corazón se partió, empezó a sudar copiosas gotas de sangre, dicen los médicos. Los médicos dicen que Jesús murió en el huerto de Getsemaní. Él no murió en la cruz, él murió en el huerto de Getsemaní, y como un hombre no quiso hacerlo. Y encontramos que dijo: si fuere posible, de rodillas, con la cara en el suelo, humillante, sumido en una profunda humildad, dijo: Señor, dueño de la vida, creador de los cielos y la tierra, si es posible, pasa esta copa de mí. Si es posible, no permitas que muera. Y de repente vio una visión y nos vio a nosotros. Los vio a ustedes. ¿Y cómo nos vio? Nos vio perdidos, sin esperanza, condenados por la eternidad. Entonces dijo: mas no sea hecha mi voluntad. Yo renuncio a mi voluntad. Que tu voluntad sea hecha. Jesús no hacía lo que quería, sino lo que veía hacer al Padre. ¿Cómo lo veía? ¿Cómo es que Jesús veía al Padre? ¿Sabían ustedes que el hombre que más visiones vio en la tierra fue Jesús? Él no hacía nada si el Padre no se lo mostraba. ¿Y cómo lo veía? En visiones. Jesús era un hombre dotado de dones. Tenía en él el quíntuple ministerio. Encima era un profeta mayor, el profeta de todos los profetas. Pero también tenía profecía, también tenía dones. Tenía sueños, tenía visiones, tenía lenguas, tenía interpretación, tenía sabiduría, tenía espíritu de milagros, tenía fe. Él era completo. Y esos dones se desarrollaban y de repente entraba en un trance y Dios le mostraba lo que él tenía que hacer. ¿Qué es una visión? Es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es una visión? Es un don sobrenatural dado por Dios. Es uno de los dones que deberían estar operando mucho más en nuestros días, porque Joel lo profetizó. Vuestros sueños verán, vuestros viejos verán visiones, vuestros jóvenes tendrán sueños, o viceversa. Eso se debería de estar dando, pero ya no se da. Vamos a hacer un análisis, una radiografía, y naturalmente yo no se la voy a hacer a usted. Me la tengo que hacer a mí mismo. Yo tengo que aplicar la palabra del Señor a mi vida antes de aplicarla a los demás. Yo tengo que medirme con la medida de la palabra antes de estar midiendo a los demás. Yo debo de juzgarme a mí continuamente con la palabra del Señor antes de hacerlo con otros. ¿De qué manera me conduzco?
¿De qué manera camino? ¿Hago mi propia voluntad o la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que estoy desarrollando? ¿Qué es lo que estoy plasmando? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi motivo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Para quién estoy trabajando? Son preguntas que debemos de formularnos constantemente, mucho más. Si el Señor nos ha encargado este privilegio de trabajar para Él, yo trabajo para Él. Yo no tengo temor. He viajado mucho. He salido más de 100 veces de mi país. Y cada vez que debo de llenar el formulario del país al cual visitamos, me dicen allí profesión. Y yo pongo misionero, predicador del Evangelio. Así estoy registrado. Tengo un pasaporte religioso. Yo entro a los países como clérigo. Entonces, ¿de qué manera me estoy conduciendo? ¿Cuándo es Jorge? ¿Cuándo es Dios? ¿Cuándo es Dios hablando? ¿Cuándo es Dios decidiendo? Eso a mí me preocupa. Yo quiero estar seguro que estoy haciendo su voluntad. Ahora, su voluntad es la palabra del Señor, pero aprendí. Vamos aprendiendo. ¿Saben por qué tenemos un caos en el campo misionero? ¿Saben por qué tenemos tantos problemas? Porque tenemos ministros desobedientes que hacen su propia voluntad y ya no la voluntad del Padre. Porque nosotros debemos buscar la voluntad del Padre. Debemos de saber cuándo movernos y cuándo no movernos. Naturalmente, yo soy la segunda generación del mensaje. La primera generación nació con el profeta. Esa era una generación ferviente. Era una generación que buscaba respuestas en oración, en ayuno, en súplica. Eran hombres que no se movían, que no hacían lo que querían, que no se movían por impulso, por emoción, sino que buscaban una confirmación a través de la oración. Buscaban una confirmación a través de una visión, a través de un sueño, a través de una profecía, a través de la palabra. Ahora parece que nosotros, quienes hemos recibido la palabra del Señor en su plenitud, estamos despreciando los dones, pero el hermano Branham dice que los dones deberían estar operando en la iglesia. Amen. Ahora el Hijo de Dios no va detrás de los dones lo siguen a Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será una añadidura. Estas señales seguirán a los que creen. Nosotros no seguimos las señales. Las señales me siguen a mí. Yo me he dado cuenta, no importa dónde voy, las señales me siguen aunque yo no me dé cuenta. ¿Y cuáles son las señales? El don de sanidad divina, el don de los milagros, el don de las lenguas. Hermano Escabarrosi, tú hablas en lenguas, todos los días hablo lenguas extrañas. Por eso es que la gente no me entiende, porque estoy hablando un lenguaje diferente y este es el lenguaje de la palabra. Amen. La razón por la cual hay tanto conflicto en el pueblo del Señor es porque hay desobediencia, porque ya no hay sujeción, porque no queremos sujetarnos los unos a los otros. Aprendí que la palabra sujeción significa la acción de sujetar y la acción de estar sujeto. ¿Sabían ustedes que yo estoy sujeto a mi esposa? ¿Qué? Usted está sujeto a su esposa, pero ¿por qué? Usted es cabeza. ¿Y quién le ha dicho que la cabeza no se sujeta? Desde el día que me casé, no hago lo que quiero. Desde el día que me casé, yo duermo en la casa. Desde el día que me casé, tengo horarios establecidos. Desde el día que me casé, me debo a mi esposa y me debo a mis hijos.
Desde el día que me casé, hice un alto a mis libertades. Y como pastor diminuto, pequeño de la iglesia, ¿estaré sujeto a ella? Sí, Señor, debo de respetarle. Ella merece el respeto, consideración de parte de mí. Yo no hago lo que quiero y no debo hacerlo. Voy a empezar a encerrar y voy a entrar a qué es una visión. Porque Jesús veía visiones. ¿Y qué es una visión? Es un hecho que se anticipa a través del desarrollo de este don. Una visión es una proyección inmaterial. Es una proyección que solamente el que lo está viviendo puede verlo. Y no lo ve necesariamente con estos ojos naturales. Cuando el hermano Branham entraba en el mundo de las visiones, él dice que entraba en un trance y de repente empezaba a proyectarse en su subconsciencia una imagen. Y esta imagen, esta visión, esta proyección se impregnaba en su memoria de tal manera que él podía escribirla para comprobar si esta visión era o no de parte de Dios. Hay personas que me están escribiendo constantemente sus sueños para darle interpretación. Es una de las particularidades que el Señor Jesús me ha dado. Pero hay personas que piensan que todos los sueños tienen interpretación. No todos los sueños tienen interpretación. Hay 3 clases de sueños: sueño de Dios, sueño del diablo, sueño de la carne. Dime lo que comes, te diré qué sueño tienes. Muy bien. Entonces, Dios le hablaba a Jesús constantemente, pero no solo le hablaba, también le mostraba las cosas en visión. Había lugares que Jesús visitaba exclusivamente para sanar a una persona. Sucede que alrededor de esa persona habían otras 90 enfermas y Jesús no hacía nada por ellas. La razón no era que él era insensible, sino que él era obediente y no hacía lo que quería, sino lo que el Padre le mostraba en una visión. ¿Ustedes creen que él no vio la visión de la resurrección de Lázaro? Claro que la vio. Él sabía que se iba a dar. Por eso es que él se negó a ir a ver a Lázaro cuando él estaba mal. Por eso es que él llegó 4 días después. Amen. Glorifícame, Padre, con la gloria que tuvimos antes del principio. O sea, Jesús era un hombre que vivía en relación constante con Dios y Dios se mostraba a él totalmente porque era manso, porque era humilde y porque era obediente. Qué difícil es encontrar hombres obedientes. Un hombre de Dios a quien honro y a quien sé que mi hermano Mike Pérez ama mucho, Pablo García, me dijo: cuando un hombre o cuando un ministro tiene dinero, casi siempre cree que está en la voluntad de Dios. Hermano Scavarrossi, ¿puedes visitarme? Claro, dime cuándo. ¿Por qué respondes tan rápido, hermano Scavarrossi? Tengo dinero, tengo la posibilidad para comprar mi pasaje, tengo la posibilidad para rentar un hotel. ¿Y si no la tuvieras? ¿Cuál sería tu respuesta? Seguro, hermano, si es la voluntad de Dios, para mí sería un honor. Si Dios lo vio, para mí sería un privilegio. ¿Y qué haría usted para buscar la voluntad de Dios? Naturalmente, buscar la respuesta en oración.
Señor, ¿qué quieres que haga? Tengo esta invitación. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Estará de acuerdo a tu voluntad? ¿Será lo que tú piensas? ¿Será lo que quieres que se haga? Si tú quieres, Señor, aunque no tenga dinero, iré. Y si no quieres, aunque tenga dinero, no lo haré. Cuando escuché esta expresión de parte de nuestro amado hermano Pablo, yo sonreí, naturalmente de gozo, porque son pepitas de oro, son grandes secretos vertidos a través de la voz de un hombre. Entonces, Jesús no hacía nada que el Padre no le decía, y Jesús no hacía nada que el Padre no le mostraba. Naturalmente, en la iglesia hay una condescendencia y hay un hombre en la iglesia con quien Dios está tratando. Dios trata con ese hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? El pastor. Naturalmente, debajo de ese pastor, en el sentido correcto, hay hombres de Dios que están siendo entrenados para que la obra de Dios no se detenga. Cuando ese pastor le pide algo a uno de esos hombres de Dios, ese hombre de Dios debe de saber que ahora no le está pidiendo el pastor, sino Dios a través de él. Esto es fundamental entender. Cuando yo le pido algo a mi hijo, si él tuviera la revelación que lo que yo le estoy pidiendo es mi voluntad, entonces él sabría cómo agradar a mi voluntad o sabría cómo desagradar. Entonces, en una iglesia, el que está al frente del proyecto misionero es el pastor. Él está al frente de todas las oficinas. Él es la cabeza de la junta de diáconos. Él es la cabeza de la junta de los administradores o los síndicos. Él es la cabeza de la tesorería. Él es la cabeza de la superintendencia. Él es la cabeza del ministerio musical. Él es la cabeza de la oficina donde entra y donde sale información. Y naturalmente, si hay un programa misionero, díganme, hermanos, ¿quién es la cabeza? No estamos hablando de nicolaísmo. No estamos hablando de un hombre dominando a otro. Un hombre de Dios jamás obstaculizará el crecimiento ministerial de otro hombre. Un verdadero hombre de Dios impulsará. Un verdadero hombre de Dios le dará oportunidad a los hombres para que se desarrollen, para que afloren, para que crezcan. Un verdadero hombre de Dios jamás pondrá trabas. Un verdadero hombre de Dios jamás sentirá celos cuando alguien está creciendo. Él experimentará alegría, gozo, porque eso es lo que debemos experimentar. Hablando de visiones, ¿habrá nuestro amado hermano Branham visto visiones? Él vio muchas visiones. Él tuvo muchos sueños y él los escribía al final de la Biblia o entre la Biblia. Por ejemplo, él vio la resurrección del niño en Finlandia. Él vio el caribú. Él vio el oso. Él vio la sanidad de una hermana y en esa visión cada persona tenía que estar en el lugar establecido con la ropa del sueño o la visión. Él incluso estaba al tanto de lo que digan. Todo tenía que encuadrar. La vida de nuestro amado hermano Branham fue una vida sobrenatural. Y él dice que cuando tenía una visión, él entraba a un trance. Él fue considerado un medio loco en la iglesia bautista porque a partir de los 7 años él ya tenía encuentros sobrenaturales. La primera cuando se encontró con la voz de Dios en la copa de un árbol, y después cuando vio que el puente del río Ohio se iba a desplomar y cuántos iban a morir. La vida de él era una vida sobrenatural porque él era un hombre dotado. Amen.
En Él estaban todos los dones del Espíritu. En Él estaban los sueños, las profecías, las lenguas, las interpretaciones, la sabiduría, el don de milagros, estaba el don de sanidad, estaba el don de la fe, en Él se encontraba el amor, la longanimidad, en Él se encontraba el gozo, en Él se encontraba. Y desde niño, porque la Biblia dice que Dios dio dones a los hombres. Amén. El hermano Branham, en el mensaje El fiel Abraham, predicado el 12 de marzo del año 1961, estoy entrando ya a cerrar, nos dice: una mañana, yendo al tabernáculo bautista, entré en un trance. Vi una visión. Yo vi que el presidente Franklin Roosevelt, o sea, Roosevelt, iba a ayudar a guiar al mundo a la guerra mundial. Lo dije esa mañana. Ellos me iban a encarcelar por decir eso. Y yo dije, ellos harán guerra contra Alemania. 11 años antes que la línea Maginot fuera construida. Yo dije allí, en esa misma visión yo vi a Alemania fortificada en concreto. Y Alemania recibió una pérdida terrible, y muchos de ustedes, hermanos, saben lo que sucedió, los que estuvieron. O sea, ¿qué vio aquí? La declaración de guerra de Alemania a los Estados Unidos. 11 años antes de que sucediera, él vio al presidente Franklin Roosevelt respondiendo al ataque que hubo en la isla de Hawái. Todos nosotros sabemos, es historia universal. Mensaje en su presencia, predicado el 9 de marzo de septiembre del 62. Párrafo 29, el profeta dice: Isaías vio visiones, él era un profeta. Isaías predicó la palabra, él era un ministro. Isaías era un hombre santo, pero un día parado en el templo cayó en trance y vio la gloria de Dios. Vio ángeles con alas sobre su rostro, sobre sus pies, y con las otras alas volaban clamando: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Aquel profeta se dio cuenta que era nada y dijo: ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos, un profeta, uno de los más grandes de la Biblia. Soy hombre de labios inmundos y moro entre pueblo de labios inmundos. Ay de mí, que he visto la gloria de Dios. Él vio, hermanos, la gloria de Dios a través de esa visión. Él vio que era nada, él vio que era inmundo, él vio que sus labios eran inmundos, él vio que los ángeles, quienes no tenían conocimiento de pecado, se cubrían los rostros, se cubrían los pies, y con los otros decían: santo, 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 santo. Muy bien, así como Isaías y los demás profetas tuvieron visiones, así como Dios le mostraba muchos de los milagros, resurrecciones, libertades, así como le mostraba a Dios al profeta las emboscadas ministeriales a través de visiones, él también tuvo 7 visiones. Bueno, hay muchos jóvenes que no saben esto, y aún hay muchos entre el pueblo del Señor que tampoco lo saben. Y aunque esto para mí, en mi mente, el diablo me dice: pero ¿para qué lo vas a decir? Todos lo saben. Bueno, hay 7 visiones que se tienen que cumplir antes de la culminación de todas las cosas para los gentiles. Voy a leer la primera. En la mañana dominical de junio del año 93, el hermano Branham vio una serie de 7 visiones que acontecerían antes de la venida del Señor. Todos nosotros lo hemos escuchado hablar de estas visiones, y en los últimos años hasta nos ha tocado presenciar el cumplimiento de alguna de ellas. Desde hace 20 años, el auto en forma de huevo se ha vuelto bastante común, y como es un diseño eficiente, no lo van a descontinuar. El auto que se conduce solo llegará pronto. Viene equipado con sensores que funcionan perfectamente
en el sistema de carreteras moderno y falta que entre a la fase de producción para ofrecerlo al público. Todo eso está encaminado hacia la última visión, la destrucción de América. Hermanos, tuve la oportunidad hace 3 años de subir a uno de esos carros. Claro que no era totalmente perfeccionado, pero estábamos viajando en una carretera como a 100 kilómetros por hora en Brasil y de repente el chofer cruzó los brazos y el carro conducía y hasta aún daba las curvas. Y le dije, hermano, ¿qué te pasa? Tranquilo, este carro ya se conduce solo. Este carro no se acerca a otro, sino solo hasta 60 metros. Y entonces me dijo, por favor, quiero que jales el timón con violencia. No, jale el timón con violencia. No, hermano, por favor. Entonces, hermanos, a 100 kilómetros por hora yo agarré el timón y lo jalé para mi lado. Y cuando el carro se va, automáticamente el carro volvía a su carril. Por ejemplo, si yo estoy conduciendo ese carro, el carro tiene la particularidad de saber cuándo estoy cansado y con sueño. Y si el carro interpreta que estoy con sueño, el auto del carro empieza a vibrar fuerte. Si el carro se da cuenta que no reacciono a la vibración, da otra y otra. Después de 3 vibraciones, si el carro cree que yo estoy cansado y dormido, solito busca un lugar donde estacionarse y no hay quien lo prenda hasta que el carro deduzca que yo estoy despierto. Muy bien. La primera visión que vio nuestro amado hermano Branham fue a Benito Mussolini invadiendo Etiopía. Y cómo es que Etiopía caería ante Mussolini. Esta visión que tuvo el hermano Branham causó mucha repercusión y muchos se enojaron con él y no le quisieron creer, pero así como vio, así sucedió. Él simplemente lo vio. La segunda visión que el hermano Branham vio fue la visión donde predijo que un austriaco con el nombre de Adolfo Hitler se levantaría como dictador en Alemania y que éste conduciría al mundo entero a una guerra. Mostró una línea divisoria, Siegfried, y además mostró que las tropas americanas tendrían una lucha muy fuerte para vencerla, y también habló del fin misterioso de este dictador Adolfo Hitler. ¿Sabía usted que Adolfo Hitler era un padre ejemplar? ¿Sabía usted que Adolfo Hitler era un esposo ejemplar? ¿Sabía usted que Adolfo Hitler era un hombre religioso, dotado, creyente, confeso y convicto? ¿Sabía usted que Adolfo Hitler era un luterano de hueso colorado? ¿Sabía usted que Lutero dijo que todo judío debería ser exterminado? La cuarta visión o la tercera visión que vio el hermano Branham fue el dominio de la política. Allí el hermano Branham vio 3 ismos levantarse. Uno era el fascismo encabezado por Benito Mussolini, el otro era el nazismo encabezado por Adolfo Hitler y el siguiente era el comunismo. ¿Sabían ustedes que Hitler quiso desaparecer al comunismo? ¿Sabían que quemó todos los libros relacionados a esta doctrina, que paradójicamente era de un alemán, Charles Marx? Entonces él vio que la política iba a crecer, vio el fascismo, el nazismo y el comunismo, y cómo los 2 primeros ismos desaparecerían siendo absorbidos por el tercer ismo, que es el comunismo. Y allí en esa visión el hermano Branham escuchó una voz que le dijo: fíjate en Rusia, el rey del norte. Amen. La cuarta visión que el hermano Branham vio fue los grandes adelantos científicos que se efectuarían después de la Segunda Guerra Mundial. La visión
culminó con la muestra de un carro con techo de plástico en forma de globo, y este carro iría corriendo por las carreteras preciosas, sería conducido por control remoto y la gente parecía estar en el carro sin volante, entreteniéndose con un juego, un tablet, un smartphone. ¿Qué sería? Electrónicos. La quinta visión tenía que ver con el problema moral de nuestra edad. Estoy acelerando para terminar. Que Dios tenga misericordia de mí. Amén, hermanos. La quinta visión que el profeta tuvo tenía que ver con el problema moral de nuestra edad, principalmente con las mujeres. Dios le mostró al profeta que las mujeres empezaron a salirse de su lugar cuando les fue concedido el voto político. Luego se empezarían a cortar el cabello, significando que ya no estaban bajo la autoridad de ningún hombre. Ellas insistirían en obtener derechos iguales a los hombres y en muchos casos hasta se extralimitaron. Adoptaron la vestidura del hombre y luego llegó a un grado de desnudez, y hasta lo último que él vio fue una mujer completamente desnuda, con excepción de un pequeño delantal en la forma de una hoja de higuera. En esta visión el profeta vio lo terrible de la perversión y el estado moral del mundo entero. La sexta visión. Se levantó en América una mujer muy hermosa, pero a la vez era muy cruel. Ella tenía a la gente completamente bajo su poder, y yo creí que eso era el adelanto de la Iglesia Católica Romana, aunque sabía que podía ser la visión de alguna mujer levantándose con gran poder en América, elegida por el voto popular femenino. La séptima y última visión, una explosión terrible. Cuando di la media vuelta para ver, lo único que vi fue ruinas, cráteres y humo sobre la tierra de América. Que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayude. Ha sido para mí un privilegio, un honor. Pido perdón si me he extendido en esta plática. Perdónenme. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder dirigirme una vez más a tus hijos a través de esta corta enseñanza que se ha extendido. Te ruego, por favor, que me perdones, y desde ya me encomiendo para el servicio de la noche, para el servicio de mañana. Ayúdame y ayúdanos. Yo te necesito, tú lo sabes, te necesitamos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, perdón, me he extendido 4 minutos. Shalom. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Señor, creo en ti, Señor, creo en ti, todo es posible, Señor, creo en ti, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Yo le amo, yo
amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Bendito Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por una vez más darnos el privilegio de escuchar tu divina palabra, de saber que tú eres el mismo Dios, eres el incambiable Dios, Jesucristo, el Rey de Gloria, que es el mismo de ayer y hoy por los siglos, Señor. Venimos, Señor, agradeciéndote por el privilegio que nos has dado de entender y creer tu poderoso plan profético, Señor. Señor, qué privilegiados somos de entender, Señor, el diseño y el programa de tus escrituras, Señor. Que la visión se está cumpliendo, Señor. Y dentro de ese programa estamos nosotros, tus pequeñitos, que aún dependemos de ti. Conocemos tu poder real, el poder del Dios vivo, Señor. Señor Jesucristo, acudo a tu santa presencia, no bajo mis propios méritos ni mi suficiencia, sino sabiendo que tú eres suficiente, Señor, para responder el clamor y las oraciones de tu pueblo. Responde las súplicas, Padre Celestial, de tus hijos en diferentes lugares, en México, en Estados Unidos, en Perú, Señor. Te necesitamos, Señor. Sabemos que un demonio, una enfermedad está atacando los cuerpos. Pero, Señor Jesucristo, tú nos diste la vacuna, que por tus llagas somos curados. Danos la fe, la protección, la seguridad a tu hermano que tenga miedo, que tenga problemas mentales, que tenga ansiedad. Libéralo, Señor Jesucristo. Tu bálsamo divino aún se está colocando en nuestros corazones. Lo creemos. Por eso que cantamos, solo cree. Asimismo, te suplicamos que respondas nuestra necesidad en el trabajo, danos ánimo, renuévanos. Ayuda a mis hermanos en sus proyectos, en sus negocios, Señor. Provéeles clientes, Señor. Somos un pueblo bendecido porque tú dijiste, Abraham, que en tu simiente seríamos benditas todas las familias de la tierra. En el nombre de Jesucristo te agradecemos y te lo pedimos. Amén. Si amarte significa no volver atrás. Si amarte significa entregarse a ti. Si amarte significa no volver atrás. Si amarte es negarse a sí mismo. Si amarte es sentir tu excelsa paz. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor, que tu presencia me inunde y tu gloria alumbre el corazón y que nada se interponga ni estorbe esta bella relación. Mi vida sin tu amor solo miserias fue. Jamás felicidad en el mundo encontré, mas al venir a ti todo cambió, Señor, pues encontré tu amor y tu perdón. Quiero amarte, Señor,
sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor, que tu presencia me inunde y tu gloria alumbre el corazón y que nada se interponga ni estorbe esta bella relación, que tu presencia me inunde y tu gloria alumbre el corazón y que nada se interponga y estorbe esta bella relación indeleble, grabada en mi alma y que nunca habrá de borrar. Está Cristo, bendito tu obra, que mi vida ha venido a cambiar. Y aunque pasen y pasen los años, en mi pecho habrá de vibrar tu potencia que me ha transformado, de la cual no me quiero apartar. Abba Padre, indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna, indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Amado Señor Jesús, qué hermoso es adorarte en espíritu y en verdad, sabiendo que una muestra de tu amor es poder ver la visión, Señor. La novia ve la visión, Señor, y es una muestra de tu amor, Señor. Gracias por habernos visitado en esta mañana. Gracias por haber utilizado los labios de nuestro profeta y también los labios de los hombres que repiten lo que tú dijiste a través del profeta. Gracias por hablarnos una vez más a través de nuestro pastor. Ayuda a los hombres de Dios que se paran por tu palabra. Gracias, Señor, por derramar fe sobrenatural en nuestros corazones. Permítenos permanecer en esta presencia santa. Que la presencia de tu Espíritu Santo tome control de nuestros corazones y de los hogares de nuestros hermanos que están viendo estas prédicas. Muchas gracias, Señor, por hacernos parte de tu plan. Te pedimos que nos guardes en tus brazos hasta el momento que regresemos a este lugar para volverte a adorar y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, infinitamente agradecidos te lo rogamos y lo pedimos. Amén. Amados hermanos, las recomendaciones son que por favor guarden su distancia social, que se laven las manos con frecuencia, que cuando van a salir a la calle se coloquen su tapaboca y eviten las visitas familiares, porque de esa manera evitamos el crecimiento de este virus. Dios les bendiga, les amamos. Shalom. Habrá culto hoy a las 7 de la noche. Están cordialmente invitados.